Bueno, recuerde que estamos viendo el Hijo en los Evangelios y que los Evangelios no son una biografía, sino una presentación de Cristo en 4 aspectos diferentes. Ayer vimos el Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el Rey Mesías. Cada libro tiene un propósito y fue escrito con un propósito y tiene un tema. Por eso es importante que cuando usted lee la palabra de Dios, si lee un evangelio, léalo completo. Si lee el libro de los Hechos, léalo completo. Si lee una epístola, léala completo. Porque así es como va a comprender el tema que se trata, y cada libro tiene un versículo clave. El versículo clave de Mateo es Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Porque Mateo está presentando a Jesús como el Rey Mesías, que Israel no lo conoció como tal, por eso lo rechazaron y lo condenaron a muerte. Entonces, hoy pasamos a Marcos. Ponga ahí el primer versículo del capítulo 1 de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías profeta. La primera diferencia del Evangelio de Marcos es que hay un salto de tiempo. Mateo comienza de Abraham. Abraham vivió 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. O sea que hay un espacio de tiempo de 1300 años entre el punto de partida de Marcos a diferencia de Mateo. La segunda diferencia del Evangelio de Marcos es que él no traza genealogía, porque la genealogía se traza de los reyes o de los príncipes. El que pretende ser rey tiene que mostrar su ascendencia real a través de la genealogía. Por eso Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, demostrando que Él es el Rey prometido. Pero Marcos, como va a presentar a Cristo como el siervo, recuerden que hay 4 figuras: el león, que es el rey de la selva; el becerro, que es un animal de carga; el hombre y el águila volando. Entonces, el versículo clave de Marcos es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el tema de ese evangelio. Entonces, tampoco en el evangelio de Marcos hay muchos discursos, hay solamente 4 parábolas, mientras que en Mateo 13, en un solo capítulo, hay 7 parábolas. Y en el Evangelio de Mateo están la mayoría de los discursos. El Sermón del Monte ocupa 3 capítulos. El sermón profético ocupa 2 capítulos, 24 y 25. Sencillamente porque para eso vino el Rey, a proclamar su reino y a decir cómo es su reino. Pero Marcos está presentando a Jesús como el siervo de Jehová, como está escrito en Isaías profeta. Isaías 42, ponga ahí los primeros versículos. Isaías 42, he aquí mi siervo, en quien mi alma se complace. Pondré sobre él mi espíritu. No gritará ni se hará oír la voz en las plazas o en las calles.
por medio de la verdad traerá justicia a la tierra. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia a la tierra. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Él es el siervo de Jehová. Solo en Jesucristo se dan esas condiciones. Él es el rey y Él es el siervo. Él es el sacerdote y Él es el cordero, la ofrenda y el oferente. Él es el juez y el abogado. Él es el Padre y es el Hijo. Es el primero y el último. Y todo lo que hay entre el principio y el fin. Él es el todo en todos. Entonces, como Marcos presenta a Jesús como el siervo, usted encuentra en ese evangelio a Jesús siempre actuando, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, es decir, haciendo la obra del Señor como siervo. Y por eso no es el evangelio de los discursos, por eso no traza genealogía, por eso parte de Isaías 42, cuando el profeta anunció la venida del siervo. O sea que no nos vamos a demorar allí, porque ese es el evangelio más corto. Tiene 16 capítulos. Mateo tiene 28. Lucas tiene 24. Y Juan tiene 21. Hola. Entonces ese es el evangelio más corto. Pero es el evangelio que habla de los hechos, de las obras de Jesús. Pasando a Lucas, Lucas es la tercera figura, que es la figura de hombre. Lucas era griego, era un médico griego, y los griegos medían al hombre de aquí para arriba, de acuerdo a la capacidad de pensar y de filosofar. Entonces Lucas escribió el evangelio a los griegos para mostrarles que Jesucristo es el varón perfecto. Marcos escribió el evangelio a los romanos, Mateo a los judíos y Lucas a los griegos. Lucas comienza, el versículo 1 del evangelio de Lucas dice: por cuanto, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, ser un gobernante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que el evangelio de Lucas fue dirigido a un gobernante y fue dirigido también a los griegos. Y entonces, eso es una introducción importante. Como él mismo lo dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. O sea, en el primer siglo y segundo siglo y tercer siglo, muchos escritores trataron de narrar la vida de Jesús y le pusieron a sus libros, le pusieron el nombre de apóstoles. Por eso hay el supuesto evangelio de Tomás, el supuesto evangelio de María y el supuesto evangelio de otros, porque muchos trataron de poner en orden la historia de las cosas y se valieron de personas
que eran importantes para darle crédito a sus escritos. Pero Lucas, observen bien cómo lo dice Lucas. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, me ha parecido bien a mí, después de investigarlas por orden, escribírtelas, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Era un gobernante cristiano. Y él la investigó por los que fueron ministros de la palabra y testigos oculares. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos en los años 60 del primer siglo. Y muchos otros escritos fueron escritos ya después del primer siglo. Escritos apócrifos. Como ya expliqué ayer, que estos tres evangelios todos mencionan el templo que estaba en pie. Se estaban haciendo los sacrificios. Cuando Cristo entró en la ciudad de Jerusalén cabalgando en ese pollino, luego fue al templo e hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas, soltó las palomas, dispersó las monedas y echó a todos los cambistas y negociantes que habían allí y dijo, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está ahí en el capítulo 21 de Mateo que leíamos ayer o que citamos ahora. Así que el propósito del Evangelio de Lucas es presentar a Jesucristo como el varón perfecto. Y el versículo clave está en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor adoptó ese título, Hijo de Hombre. No es que era el hijo de un hombre, sino que la mujer es el vientre del hombre. Cuando Dios bendijo al hombre, le dijo, bendito sea el fruto de tu vientre. El vientre del hombre es la mujer. Entonces, por eso, como él era el hijo de una mujer, por eso él adoptó ese título, el Hijo del Hombre, pero no ahora porque era hijo de un hombre. Bueno, entonces la primera particularidad del Evangelio de Lucas es que traza la genealogía en el capítulo 3, partiendo de José y María y traza la ascendencia hasta Adán. Si ustedes han leído el capítulo 3, o puede poner ahí parte del capítulo 3, Lucas traza la genealogía partiendo de José y de María hasta Adán. Más adelantico, pongo. Siga ahí. Más adelante, siga. A ver, le digo el versículo. Ahí está. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y ahí sigue la lista, ascendiendo hasta llegar a Adán. Ya el último versículo dice que fue de Adán, que fue de Dios. El último versículo está en
A veces esas listas tan largas que hay en la Biblia de nombres, que a veces son canzonas para leerlas, muchas personas no le ponen interés, pero sí son importantes. Aquí tenemos entonces el último versículo, que es el 38. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. La antigua versión no dice hijo de Adán o hijo de tal, sino que fue de Dios, porque Adán no era hijo de Dios. Adán fue una criatura, creó Dios al hombre. Lo que es creado es criatura. Hijo es lo que se engendra y nace. Por eso Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado por Dios y concebido por una virgen, gestado por ella y nacido de ella. Entonces, hay que tener cuidado con las versiones. Hay versiones modernas que ya tienen un lenguaje muy desgastado, muy pálido. Y las versiones antiguas son las que más leales son. Le voy a dar un ejemplo. En Mateo 28, 19, la antigua versión dice: id y haced discípulos doctrinándolos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya la versión del 60 y las otras le quitaron la primera palabra. Ya no dice ir y doctrinar, sino que dice ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso no hay que confiarse de las versiones nuevas. Puede uno tenerlas para estudiar, porque a veces en otras cosas sí tienen algunas palabras más claras. Otro ejemplo, hay versiones que ya dicen, en 1 Timoteo 3:16 dicen: Cristo se manifestó en carne. Eso es un error garrafal, porque Cristo es el título del ministerio de Jesús. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿no lo saben? Cristo el Señor. Cuando Él nació, Él es el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido. Y cuando Él comenzó su ministerio, ese es su oficio. Entonces, el Cristo es el título del ministerio, no es el nombre. Cristo es un título, Jesús es el nombre. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, porque la orden fue bautizarlos en el nombre. Cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, se está aplicando el nombre y el título. Como tú vienes donde el pastor Ezequiel. Ezequiel es el nombre de él, pero pastor es el título de su oficio. Entonces Jesucristo es el nombre y el título. O como el médico, usted va donde el médico, pero el médico tiene nombre, él no se llama médico. O el abogado, o el zapatero. Es decir, los títulos designan oficios. Dios tiene todos los títulos. Él es creador porque creó. Él es rey porque reina. Él es juez porque juzga. Él es salvador porque salva. Él es primero porque antes de él no hay ninguno. Él es el último porque después de él no hay otro. Pero esos son títulos. Él tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Aleluya. Y el poder está en el nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el que se manifestó en carne fue Dios. Cristo es un título del ministerio de Cristo. Como pastor es el ministerio del hermano Ezequiel. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones para no expresarnos de una manera equivocada. Entonces otras versiones, otras Biblias tienen un título en Colosenses 1:15 que dice la preexistencia de Cristo, porque allí dice que Él es la imagen del Dios invisible y que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Y entonces le han puesto un título ahí. Y ya a algunos hermanos en los institutos, yo he leído algunos estudios de los institutos aquí, también ponen en sus temas la preexistencia de Cristo. Cristo no preexistió como tal. Dios existe por sí mismo eternamente. Por eso Él es el gran yo soy, porque existe por sí mismo y es el eterno presente. Pero Cristo es el título de su función. Voy a decírselo de otra manera. En la Biblia hay 3, me parece que está muy alto, hermano, bájale un poquito porque tras de que estoy sordo ya me van a acabar de ensordecer. En la vida de Cristo hay 3 hoy. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue ese hoy? Hoy es un día en la historia. Hoy es viernes 8, 9, 14 o qué. 14, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuándo se cumplió ese hoy del Salmo 7? Porque esa era una promesa y una profecía. ¿Cuándo se cumplió? Cuando el ángel visitó a María y le explica que iba a tener un hijo y ella dice, ¿y cómo será eso? Dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ese día se cumplió ese hoy. El segundo hoy está en Lucas 2, cuando los ángeles incursionaron en los campos de Judea, diciéndole a los pastores, no temáis, porque os damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. No temáis, porque os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el segundo hoy, porque para nacer tuvo que ser engendrado, concebido y gestado. Y el tercero hoy está en Lucas 4, 16 y 17. Después que Jesús fue bautizado y tentado por el diablo, vino a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Ahí es donde Dios envía a su Hijo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ponga el otro, hermano. No se me atrase, hermano. Siga con el 20. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí fue donde Dios envió a su Hijo, porque para enviarlo primero tenía que engendrarlo, tenía que ser concebido, tenía que ser gestado, tenía que ser nacido. Y Lucas nos dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, que Jesús por eso era un varón perfecto, porque creció integralmente, físicamente, intelectualmente y en gracia, que es lo ideal. Ahora hay unos gigantes y unas niñas que ya tienen un semejante cuerpo, pero son unas niñas todavía, mentalmente. Es muy fácil conocer a los adolescentes, porque hay algunos de más de 20 años que todavía son adolescentes. Algunos están casados y son adolescentes. ¿Por qué se sabe que son adolescentes? Porque adolecen de una personalidad propia, y por eso están imitando todo lo que hacen los demás, imitando a los deportistas, imitando a los artistas. Hay algunos que llegan con el pelo como si se les hubieran encontrado con la Llorona, como si hubieran pasado como un susto. Y de esos hay hasta casados. O sea, todavía no tienen una identidad propia, y por eso están imitando a los demás. Pero llega el tiempo en que ya uno sabe quién es, y uno tiene ya definida su personalidad. Entonces, quiero que les quede bien claro eso. Hay tres hoy en la vida de Jesús: cuando fue engendrado, cuando nació y cuando fue enviado. Cuando el problema de la doctrina trinitaria es que dicen que cuando Dios envió a su Hijo, se van para el cielo pensando que Dios mandó un hijo que había en el cielo, pero en el cielo no había ningún hijo. En todo el Antiguo Testamento se nos dice del Hijo como una promesa y como una profecía, y esa promesa y esa profecía llegó a su cumplimiento. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. El Hijo es la revelación de Dios manifestado en carne. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tenemos en Lucas la diferencia de la genealogía. Segundo, el nacimiento virginal también está ahí. Y que Lucas es el único que nos habla de la infancia de Jesús. Mateo solamente relata el nacimiento.
Pero Lucas nos habla de la infancia, nos habla del nacimiento, nos habla de la circuncisión, nos habla de los 12 años cuando fue a la fiesta. Ellos vivían en Nazaret, que está en el norte de Israel, y la fiesta era en Jerusalén. Había que bajar hacia el sur o subir, porque en cualquier parte que usted se halle del mundo, ir a Jerusalén es subir, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así usted esté al norte de Israel o al norte de Jerusalén, usted tiene que subir a Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey. Entonces, Lucas es el único que habla de la infancia de Jesús, de que crecía, de que fue engendrado, de que fue gestado, que fue concebido, que fue gestado, que nació y que creció en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Porque Lucas está presentando a Jesús como un varón perfecto. Hubo un escritor que se llamó Renan, por allá del siglo XVIII o XVII, no recuerdo la fecha, que escribió un libro que se llama Jesús. Y lo escribió para demostrar que Jesús era un hombre. Pero terminó, es decir, basado en el Evangelio de Lucas, pero terminó el libro diciendo: si Jesús no era Dios, merecía ser Dios. Él escribió el libro para mostrar que Jesús era solamente un hombre. Pero después de recorrer todo el Evangelio de Lucas, dice: si Jesús no era Dios, merecía ser Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, tenemos esa particularidad de Lucas, la infancia, la genealogía, y también que la genealogía nos lleva hasta Adán. O sea que el Evangelio de Lucas es el Evangelio universal. Por eso en el Evangelio de Lucas todos vienen a Jesús. Lucas es el único que habla de la conversión del ladrón. Los otros evangelios no hablan de que el ladrón se convirtió. Es el único que nos habla de la conversión de Zaqueo. Es el único que nos habla de la mujer pecadora que le lavó los pies con sus lágrimas, se los limpió con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo, y le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. O sea que es el evangelio de todos, todos vinieron a él. Es el evangelio de las mujeres. Capítulo 8 de Lucas dice que las mujeres le seguían y le servían de sus haciendas. Es el evangelio del gozo. Comienza en el capítulo diciendo: os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Capítulo 15 de Lucas, hay 3 parábolas seguidas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Y en todos los 3 casos se habla del gozo del pastor hallar la oveja perdida, de la mujer que halla la dracma perdida y del padre que recibe a su hijo perdido y hace la gran fiesta. Dice: porque mi hijo era muerto y ahora ha sido salvo. Y termina el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 diciendo: cuando los discípulos de Cristo, 2 discípulos, iban de Jerusalén a Emmaús, una aldea que está cerca, Jesús se les apareció resucitado en el camino e iba andando con ellos. Y él les preguntó: ¿qué pláticas tenéis? ¿Y por qué estáis tristes?
Entonces ellos, sin conocerle, le dijeron: ¿y tú eres el único peregrino de Jerusalén que no sabes que a Jesús de Nazaret lo mataron colgándolo de un madero? Y este es el tercer día, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, ya habían perdido la esperanza. Pero Jesús les hablaba de las Escrituras, dice que a ellos les ardía el corazón, y Él hizo como que se iba, pero entonces ellos le dijeron: no, quédate, Señor, porque ya el día ha declinado. Y cuando llegaron a Emmaús, al partir el pan, lo conocieron y lo adoraron, y se fueron a Jerusalén llenos de gozo, y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea, desconocer a Cristo, se puede vivir la vida confusa y triste, pero cuando Él se revela, aleluya, entonces ellos se fueron a Jerusalén gozosos y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea que es el evangelio del gozo. Comienza con gozo, con el nacimiento. Las tres parábolas de Lucas 15, ¿por qué se dijeron? Antes de usted entender una parábola, tiene que saber a quién se le dijo y por qué se le dijo. ¿Por qué se dijeron esas tres parábolas? Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Siga con el otro. Y los escribas y fariseos, cavilando dentro de sí mismos, decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ahí está el por qué les dijo las parábolas. Entonces les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y se le descarría una, no deja las 99 en el desierto y va tras la extraviada, y cuando la halla, la pone sobre sus hombros y la trae a su redil, junta a sus amigos y hace una gran fiesta porque la oveja perdida ha sido hallada? Ahí sigue la otra parábola. Son tres parábolas que les dijo el Señor a esos escribas y fariseos que estaban criticándolo porque se juntaba con los pecadores. Este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que lo estaban descalificando por eso. Porque los fariseos eran los que decían: no te acerques tú a mí porque yo soy más santo que tú. Así eran ellos. Ellos se consideraban los apartados, los santificados, y por eso miraban a los publicanos y a los vecinos, a los samaritanos y a los gentiles como seres inmundos, como seres que no eran dignos. Por eso la samaritana se sorprendió cuando el Señor le dice: mujer, dame de beber. Dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Porque la ley judía, el judaísmo creó, aparte de los 10 mandamientos, más de 600 doctrinas, y eso hizo de ellos que se consideran, eso les produjo el orgullo de ser los únicos, y ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios y lo demás era leña para el infierno. Así nos miraban a nosotros. Y todavía hay judíos ortodoxos que piensan así, que todo aparte de Israel, todo es leña para el infierno. Pero gracias a Dios que no es así. Y gracias a Dios que el Señor amó a esta plebeya. Aleluya. Y se entregó por ella
para santificarla y purificarla. Entonces, cuando usted lee una parábola, usted tiene que primero preguntarse, ¿a quién fue dicho esto? ¿Y por qué fue dicho? Recuerden las reglas elementales, que son 5. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? El tiempo es importante. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué circunstancias habían en el momento, o en la persona, o en el pueblo, para que se dijera tal cosa? ¿Y para qué lo dijo? Precisamente para corregir. Toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, convencer, corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que uno tiene que hacerse preguntas cuando lee la palabra de Dios. ¿Quién dijo esto? Porque en la Biblia está lo que le dijo el diablo a Eva, lo que dijo Caín, lo que dijo Lamed, lo que dijo Faraón, lo que dijo Nabucodonosor, lo que dijeron todos esos reyes impíos en contra de Israel. Está ahí porque Dios inspiró a los profetas para escribir estas cosas, para que supiéramos la historia y cómo en medio de toda esa situación Dios actuó en su pueblo y con sus siervos. Entonces, por eso cuando uno lee, hay que saber quién lo dijo y a quién se lo dijo. Porque Dios habló muchas veces en otro tiempo a otros, a los padres por los profetas. Por ahí un hermano me estaba preguntando que si la iglesia era el Israel de Dios. Y que porque ahí en el internet está saliendo un hermano que dice que la iglesia es el Israel de Dios. La persona que dice eso es porque no lee el contexto. Ponga ahí a Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Ahí está. Porque en Cristo Jesús la circuncisión vale nada. La circuncisión es la operación que le hacían al niño a los 8 días para quitarle el prepucio. Y los israelitas llevan en su cuerpo la marca de la circuncisión como señal de ser pueblo del Dios de Israel. Pero entonces Pablo dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale nada y la incircuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. La iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia es la iglesia e Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Lo que el Señor le prometió a Abraham y a su descendencia fue la tierra. Los sacó de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra. Los levantó hasta que llegaron a ser señora de naciones. En los días de David y Salomón, los reyes vecinos iban a ver la gloria de Israel. Llegó a la cumbre. Pero con Salomón comenzaron los pecados, porque amó muchas mujeres extranjeras, y luego siguieron los pecados. Entonces Dios los desterró. Mandó los del norte a Siria y mandó los del sur a Babilonia. Y cuando allá en su aflicción clamaron, Él los volvió otra vez a la tierra. Porque esa es su promesa. Cuando rechazaron a Cristo, cuando Pilato presentó a Cristo ante ellos, le dijo, ¿qué haré yo con Jesús, el Cristo?
Ellos le dijeron, crucifícalo. Y él le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron, no tenemos más rey que a César. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Y por eso Pilato se lavó las manos y lo entregó. Lo rechazaron totalmente. Entonces, por ese pecado, 37 años después, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los judíos fueron masacrados por los soldados romanos y los que sobrevivieron fueron esparcidos por el mundo y todavía están esparcidos por el mundo. Y la promesa es volver otra vez. Allá en Ezequiel 36:24 está la promesa de la futura salvación de Israel. Póngalo ahí, por favor. 36:24 de Ezequiel. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Esa es la futura conversión de Israel. Y la promesa es volverlos a la tierra. Ellos son un pueblo terrenal con promesas terrenales. Ellos nunca han nacido de nuevo. La iglesia nació el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. La iglesia es una nueva creación. La iglesia es el linaje de Jesucristo. Israel es el linaje de Abraham según la carne. Las promesas de la iglesia no son el dinero. Esos farsantes del evangelio de la prosperidad, que le dicen que hagan pactos para que Dios les dé mucho dinero. El hombre no hace pactos con Dios. Dios es el que hace pactos con el hombre. El hombre hace votos, promesas, pero no pactos. Entonces, a ellos se les fue dicho, a los israelitas se les fue dicho que Dios les dio el poder de hacer el dinero, de prestarle a todos y no tomar prestado de nadie. Eso está en Deuteronomio. ¿Y quién no sabe que ellos son los amos de la economía? En Europa, en Estados Unidos y aquí mismo en Colombia. Todos esos grandes ricos de este país y de muchos países son de ascendencia judía. Por ahí hay un chiste que dicen que vino una comisión de Israel a Medellín a ver si era cierto que los antioqueños descendían de los judíos y encontraron que era que no, que los judíos descendían de los antioqueños. Porque son tan negociantes como los judíos. Entonces, ¿cuáles son las promesas de la iglesia? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa de Jesucristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Esas son promesas. Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Él le dijo, de cierto digo que no hay quien haya dejado padre, madre, mujer o hijos por causa de mí, que no tengan esta vida 100 tantos y por fin la vida eterna. Entonces Dios sí prometió bendecirnos. La bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y todo el que ha conocido al Señor ha sido bendecido, ha sido prosperado en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus negocios.
pero no como estos farsantes que quieren enriquecerse. Si han oído ustedes un escándalo de una pastora que de aquí de Colombia, que la encontraron allá en los países árabes, donde está Las Vegas de los árabes, que es una ciudad mucho más sofisticada que Las Vegas de los Estados Unidos, y por allá andaba la tal pastora. Para eso tenía que tener millones de dólares. ¿Usted no ha oído eso por la televisión, en las noticias? Ah, bueno. Entonces, por eso es que tenemos que leer el Evangelio. No se conforme con pellizcar, que lee un versículo aquí y otro versículo allá. No, lea todo el Evangelio. Todo. Porque así, hoy vas a hacer lo mismo que anoche, a las 8, a las... Pero ya nos pasamos, ¿no? Sí. Allá. Siga nomás. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, entonces el Evangelio de Lucas tiene esas diferencias. Es el Evangelio universal, es el Evangelio de todos, el Evangelio de las mujeres, todos vienen a él. ¿Por qué? Por eso la genealogía parte desde Jesús hasta Adán. Entonces, pasamos al Evangelio de Juan, pero noten una cosa, que todos los tres primeros evangelios parten del tiempo y de la historia. Mateo parte de Abraham, Marcos parte de Isaías y Lucas va hasta Adán. Pero al llegar a Juan, él no parte del tiempo. En el principio era el Verbo. Se va al origen, al génesis de todo cuanto existe. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe fue hecho. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a Israel su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer o Él lo ha revelado. El Hijo es la revelación de Dios en carne, Dios manifestado en carne, no Dios hecho carne. Dios es espíritu
y Dios es inmutable. Esos son dos atributos de Dios. Dios es espíritu y Dios es inmutable. Inmutable es que no puede cambiar, no cambia. Entonces la Biblia no dice que Dios se hizo carne, sino que se manifestó en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, el cuarto evangelio, a diferencia de los otros tres, que Mateo fue escrito a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos, el evangelio de Lucas fue escrito a la iglesia por los años 80. Los primeros tres evangelios fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Y el evangelio de San Juan fue escrito por los años 80 y fue dirigido a la iglesia. Por eso en el evangelio de Juan está la doctrina de la unicidad y está la doctrina del Espíritu Santo. Porque la iglesia es la que debe saber quién es Jesucristo. Aleluya. La iglesia es la que debe saber quién es Jesucristo. Entonces Juan comienza diciéndonos que Él es el creador. Juan presenta a Cristo como el creador, la vida y la luz verdadera. Por eso los milagros que se registran en el libro de Juan son milagros creativos. Creativos. El primer milagro que registra Juan es las bodas de Caná de Galilea. Y el capítulo 2 de Juan, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Fue invitado Jesús y sus discípulos a las bodas y estaba allí la madre de Jesús. Y la madre dijo, no hay vino. Israel es un país vinícola y en los países vinícolas el vino es parte de la cultura, es parte de la alimentación. Entonces el Señor le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Había allí 6 tinajas o 6 botijas de piedra para el agua de la purificación de los judíos, pero estaban vacías. Entonces Jesús dijo, henchid esas tinajuelas hasta arriba, y las llenaron. Y el maestro de sala sacó, los sirvientes sacaron el vino y lo llevaron al maestro de sala, el maestro de ceremonia, y cuando el maestro probó el agua hecho vino, entonces dijo, todo hombre pone primero el buen vino, pero tú has guardado el buen vino hasta lo último. Ese es el primer milagro creativo. Este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el primer milagro, pero no el único. Eso se ha repetido millones de veces. 6 es el número del hombre. El hombre fue creado el día sexto. El hombre está siendo recreado en la sexta dispensación. El hombre es el único que tiene corazón de piedra y vacío. Pero cuando el Señor, por su palabra, llena esa botija con su palabra, se repite el milagro. Porque el agua pertenece al reino mineral. No tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. El vino pertenece al reino vegetal, tiene color, tiene olor, tiene sabor y alegra el corazón del hombre. Entonces, es como él está hablando de Jesús como el creador, por eso los milagros que relata son milagros creativos. Transformar el agua en vino lo hizo no para justificar a los borrachitos,
sino para demostrar que Él tiene la capacidad de transformar la vida humana. Y por eso, el que recibe la palabra de Dios y ella opera en su vida, se produce el milagro. Entonces ya no eres una vida insípida, sin sabor, sin color, sino lo contrario. La vida cristiana es una vida que tiene sabor, que tiene color y que tiene olor y que alegra el corazón del hombre. El apóstol Pablo dice, somos olor de vida para vida. Pero también menciona a los otros que son olor de muerte para muerte. Hay unos que huelen a muerte y otros que huelen a vida. Eso se produce cuando tú, que eres una botija con corazón de piedra y vacía, permite que el Señor llene su vida con su palabra. Henchid esas tinajuelas de agua hasta arriba, y cuando sacaron el agua era vino de la mejor calidad. Eso es lo que ha sucedido y seguirá sucediendo, pero lo hace con su palabra. Por eso hay que recibir la palabra, hay que oír la palabra. El oído es la boca del espíritu y del alma. Al Señor no se come por la boca, sino porque todo lo que entra por la boca va al vientre y del vientre al sanitario. Entonces, la boca del espíritu y del alma es el oído. Por eso es que la palabra de Dios insiste tanto en oír. Vea, le doy un ejemplo. Ponga ahí Isaías 55:1. Hay una tremenda invitación ahí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. ¿Qué más dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El hecho de que muchas personas no los afecta la palabra es porque no escuchan bien. En Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, en la antigua versión dice, reducid vuestro pensamiento. Todos sabemos qué cosa es reducir. Ustedes han visto las tuberías, la tubería del agua, aún los cables y todo eso. Hay una manera de reducir de un tubo grande a uno pequeño, o de un cable, de un plug, uno grande a uno pequeño. Entonces dice, reducid vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que pasa es que hoy en día la gente tiene la mente llena de muchas cosas y no hay espacio para la palabra de Dios. Entonces, en la medida que tú le dejes espacio a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a producir los efectos. Esa es una invitación maravillosa. A todos los sedientos, a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Oíd y vivirá vuestra alma. De ahí depende que su vida, que su alma, que su espíritu sea enriquecido. El Evangelio es el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya.
Entonces, la primera particularidad del Evangelio de Juan es que no parte del tiempo, sino del origen de todas las cosas. Segundo, que como creador registra los milagros creativos, no solamente la transformación del agua en vino. El capítulo 9 habla del hombre que nació ciego. Los otros ciegos recibieron la vista. Los otros ciegos como Bartimeo, a Bartimeo el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo que recobre la vista. Recobrar la vista es porque la tuvo y la perdió. Pero el capítulo 9 de Juan habla de uno que nació ciego, que nunca había visto. Y por eso el hecho se sucedió diferente. A Bartimeo le puso las manos, a otros les habló, pero en este caso el Señor escupió e hizo lodo con la saliva y le puso en las cuencas y lo mandó a lavarse. Como Dios creó al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ese fue un milagro creativo, porque no fue que le devolvió la vista o le sanó la vista, sino que le creó la vista porque nunca la había tenido. Tercero, la resurrección de Lázaro es diferente a las otras resurrecciones. El hijo de la viuda de Naín apenas lo llevaban para el cementerio. Cuando Jesús se encontró con la procesión fúnebre y iba la mamá llorando porque era su hijo único, pero él le dijo, no llores. Figure decirle a una madre eso en una situación como esa. Pero no solamente le dijo eso, sino que le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Lo mismo a la hija de Jairo, se acababa de morir. Y entonces el Señor mandó salir a la gente de ahí de la sala y solamente entró él con sus padres y la gente se burlaba porque ella estaba muerta. Pero él le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Siempre que él resucitó un muerto, se dirigió a él personalmente, porque si no especifica, se le salen todos, porque él es la resurrección y la vida. Por eso digo, Lázaro, ven fuera. Muchacha, a ti te digo, levántate. El caso de Lázaro fue diferente, porque Lázaro enfermó cuando el Señor estaba ausente y sus hermanas le mandaron un mensaje, el que amas está enfermo. Pero Jesús le dijo a los discípulos que eso no era para muerte, sino que él descansaba. Entonces dijo, si está reposando, dijeron los discípulos, pues que repose. Y él se quedó a propósito y solo vino a la casa de sus hermanas 4 días después de su entierro. Entonces cuando llegó allí, Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ella le dijo, sí, yo sé que lo va a resucitar en el día postrero. Entonces el Señor dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Dónde le pusiste? Entonces lo llevaron al sepulcro y el Señor le dijo, Marta, rueda la piedra. Dijo, pero Señor, si ya hiede, tiene 4 días de sepultado. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hay que creer para ver y no ver para creer. Ver para creer es incredulidad. Creer para ver es fe. Entonces Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió
después de 4 días, después de estar descompuesto, salió, y ese es otro acto especial a diferencia de los otros. Entonces Juan narra los milagros creativos porque está hablando del Creador. Y en cada acto dice, esto sucedió para que la gloria de Dios se manifestase. Este principio de señales hizo Jesús para que sus discípulos creyeron en él. El caso del ciego. Los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego? Jesús les respondió, ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? O sea, Él manifestó su gloria con sus palabras y con sus hechos. Sus palabras y sus hechos eran la revelación de su deidad. Amén. Aleluya. El otro hecho es, allí están los yo soy. Jesús empleó ese término, pero solo San Juan lo registra. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la misma expresión que Dios le dijo a Moisés según el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés le preguntó, si los hijos de Israel me preguntan cuál es el nombre del Dios que te envió, ¿qué les diré yo? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Es de mi nombre. Yo soy el que existe por sí mismo, el eterno presente. Entonces Jesús empleó ese término 8 o 10 veces, están registrados en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es donde está el lenguaje del Padre y el Hijo. Eso no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, sino en Juan. Porque allí es donde el Hijo está revelando al Padre. Capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas o entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero nadie sabía que él era el Hijo de Dios. Entonces, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre reveló al Hijo en Mateo 13, 16, 17 y 18. Cuando Jesús llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron lo que la gente decía.
Pero Jesús les dirigió la pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, los inmediatos, los seguidores, los íntimos. Y ellos tampoco sabían, porque ellos se quedaron en silencio. Y el silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro. Y entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera revelación. Ahí está el Padre revelando al Hijo. Entonces Jesús le contestó: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Padre revelando al Hijo. Nadie sabía que Jesús era hijo de Dios. Nadie lo sabía. Todos lo acreditaban como un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, decían los israelitas. Ahora el Padre, el Espíritu, revela a Pedro que Él es el Mesías, que Él es el Cristo y que el Cristo es divino porque es hijo del Dios viviente. Entonces en San Juan el Hijo está revelando al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, lo ha dado a conocer. Entonces, por eso, en Juan 14, donde Jesús está hablando del Padre y de las moradas celestiales: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y prepararé lugar para vosotros, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Tomás le dice: pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, nadie va. Y ojo, porque en las librerías ya hay souvenir, hay hasta versículos que dicen: nadie va al Padre. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Va es hacia otro, venir es a quien habla. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocer y ver son dos cosas diferentes. Yo los veo a todos, pero yo no los conozco a todos. Conozco a algunos. Les sé el nombre, son hijos de fulano de tal, o que bueno. Entonces, conocer y ver son dos cosas diferentes, pero Jesús está diciendo las dos cosas. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero a Felipe no le entraba eso. Dijo: Señor, muéstranos al Padre. A ver, ¿dónde está? Por eso Jesús, con gran asombro, le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Los discípulos tenían 3 años y medio de andar con Jesús. Por eso Jesús le pregunta de esa manera: tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está el Hijo revelando al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. El discípulo le pregunta: ¿dónde está el Padre? Dice: el Padre está en mí. Esa misma doctrina siguieron los apóstoles. Segunda de Corintios 5:19 está hablando del Calvario. Ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es más o menos 20 años después de la muerte de Cristo, porque la epístola a los Corintios fue escrita por los años 57 o 58. Colosenses 2, 8 y 9. Ya Cristo no está en el Calvario, está en la gloria. Colosenses habla de Cristo como cabeza de la iglesia. Desde el capítulo 1, versículo 15, comienza a decir que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas pertenecen a Él, y Él es el primogénito entre los muertos, porque así agradó al Padre para que Él tenga la preeminencia en todo. Entonces 2, 8 y 9 le dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él Cristo habita presente. En el Calvario está hablando del pasado. Dios estaba. Aquí está hablando de Cristo en gloria. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. Aleluya. Esa es la doctrina de Dios en Cristo, Dios en el Hijo. Por eso dijo Él: nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está encubierto, oculto, que no se entiende, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la cara, en la faz de Jesucristo. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Lo dice 3 veces, lo dice ahí en 2 Corintios, lo dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, lo dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios no lo podemos ver sino en la cara de Jesucristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. La Biblia habla en los dos sentidos. A Dios nadie lo vio jamás, pero en el Antiguo Testamento sí se habla de que vieron a Dios. A Dios nadie lo ha visto en su esencia, en su naturaleza, porque es espíritu, es invisible. Los que vieron a Dios vieron las manifestaciones de Dios. Lo que los teólogos llaman teofanías, como Dios apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Josué, a Jefté. Ellos lo que vieron fue un ángel. Ellos dijeron un varón. Pero ese varón era el ángel de Jehová, era Dios vestido de ángel. Si Dios se vistió de ángel durante 4000 años para aparecerle a los patriarcas y a los israelitas, ¿sería problema para Él vestirse de humanidad?
Ningún problema. Lo que pasa es que los ángeles no podían salvarnos. A los ángeles que pecaron, Dios los despeñó en el infierno y los ató en cadenas de oscuridad, reservándolos para el día del gran juicio. Entonces para ellos no hay perdón. Por eso los ángeles que no pecaron se maravillan de lo que Dios ha hecho con el hombre. Lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros diligentemente indagaron. Primera de Pedro 1:10, acerca del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba las aflicciones de Cristo y las glorias que venían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí, sigue hermano, a ellos se les reveló que no para sí anunciaban estas cosas, sino para aquellos que habían de parar en el fin de los siglos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles viven admirados de que sus compañeros de creación que pecaron quedaron perdidos para siempre. Pero el hombre cayó y Dios lo socorrió. Aleluya. El hombre cayó y Dios no lo dejó caído. Le prometió un redentor y ese redentor vino a liberarnos del pecado, de la condenación y a traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. O sea que si usted quiere encontrar las pruebas de que Jesucristo es el verdadero Dios, tiene que ir al Evangelio de Juan, porque él es el que presenta a Cristo como el águila volando. El águila es el animal que se remonta más alto y que por lo mismo tiene una visión más extensa. Ve la presa a kilómetros. Entonces, Mateo es el león, Marcos el becerro, Lucas el varón perfecto y Juan el águila volando, que es la revelación de Dios en Cristo, el Hijo revelando al Padre. En Mateo el Padre está revelando al Hijo, en Juan el Hijo está revelando al Padre. Allí también está la doctrina del Espíritu Santo. Todo lo que dijo Jesús respecto al Espíritu Santo está ahí en Juan 7:37 al 39, Juan 14:15 al 26, Juan 15, 26 y 27, Juan 16 del 7 al 15. Bueno, mañana hablamos de eso. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ah? ¿Ya es tiempo de recoger la ofrenda? Bueno, el pastor dice que es tiempo de recoger la ofrenda, así que no se vayan a ir, sino que vamos a dar la ofrenda. Aleluya. Hágale, hermano. 9 en punto de la ya las noche, hermanas estamos están en el Tabernáculo El Troncal transmitiendo la cuarta noche del Congreso Eléctrico, Internacional hermanos, de Unicidad para no Cali, perder para tiempo. Colombia y donde nos escuchan en Europa, Estados Unidos y a donde llegue esta señal por retransmisión a través de Radio IPUC, que está Alabanzas al toda la Señor señal, Jesús. está distribuyendo todo este Gloria a audio, Dios. todo este material para todos ustedes allá en cualquier lugar de Colombia donde nos estén escuchando. Puntos los cuales hay que rescatar de esta conferencia, de esta cuarta noche. Aquí tenemos algunos puntos que hemos colocado en nuestro Twitter a través de @tabernáculocal y hemos trinado algunas palabras claves, algunas frases que nuestro hermano Eliseo ha dejado en el mensaje. El oído es la boca del espíritu del alma, dijo nuestro pastor, el hermano Eliseo Duarte. También dijo las diversas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el tema con el cual hemos dado inicio en esta noche. También tenemos otras frases a las 9 en punto de la noche. En este momento estamos en la parte de la colección de la ofrenda. Estamos con los 3 primeros evangelios. Parten del tiempo y de la historia, pero Juan se va al origen. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
También dice, la iglesia no es el Israel de Dios. Y lo confirma en Gálatas 6:16. Dice, el Hijo es la revelación de Dios manifestado en carne. También dijo, Cristo no es el nombre, es el título del ministerio de Jesús. Dios tiene todos los títulos. Esto dijo el pastor Eliseo Duarte en alguno de los apuntes que le hemos podido rescatar de este enorme hora y media que nos ha impartido de conferencia. Y bueno, ya venimos ya con el final y también venimos con unas palabras exclusivas de nuestro hermano Eliseo para Radio IPUC, para IPUC Los Chorros, para todos los que se han conectado. Yo quiero en este momento saludar así rápido porque ya vamos a regresar con nuestro hermano Eliseo, ya vamos a regresar al final de la conferencia. Quiero saludar a las emisoras aliadas, Radio IPUE en Tarragona, España, Alfa Estéreo en Urabá, Antioquia, La Voz de la Atalaya en Trocha, Santander, Poder Estéreo en Belén, Nariño, La Voz de Jesucristo en el Putumayo, La Estación del Cielo aquí en Cali, APJ Estéreo en Cali, Hexemaní Estéreo que en este momento nos está transmitiendo allá arriba en el Cortijo, en Siloé, para todo el sur de Cali y algunos municipios cercanos. También Hexemaní Estéreo, un abrazo muy especial para ellos, 104.9 del FM, a todos ellos allá en cabina, a nuestro hermano Edgar allá en Radio IPUC Medellín, todas las emisoras que se han unido para retransmitir este hermoso evento. El hermano Eliseo ya se está despidiendo en este momento, así hemos